La comunión es mi vida. Oh dulcísimo Jesús sacramentado, cuando te recibo en mi corazón, siento que mi fe aumenta, mi esperanza se fortalece y mi vida se alarga, porque recibiendo tu sacratísimo cuerpo, vivo contigo y tú vives conmigo. Y el que vive unido a ti no morirá, porque tú eres camino, verdad y vida eterna. Tú eres la vid, yo el sarmiento, que no puede dar fruto si no permanece unido a ti. Tú eres el pan que bajó del cielo, no como el maná que en el desierto comieron nuestros padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Oh alma mía, recibe este pan celestial que es vida, esperanza y caridad. Haz, Jesús mío, que contigo viva, sufra y padezca en este mundo con tal de recibirte en mi corazón, porque la comunión es mi vida. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo Vallejo, comprometido, y nuestra comunidad Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al miércoles 14 de enero del 2026. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de San Cristóbal Sur y todos los demás hermanitos de la comunidad que madrugan todos los días para prestar este servicio, para prepararse y para dar lo mejor, como decíamos ayer. Así es que sean todos bienvenidos. Gracias y Dios bendiga a los que se suscriben a los canales de YouTube. Dios bendiga a los que nos dan ese like o nos ayudan a compartir el video. Dios bendiga a los que nos abren las puertas de su corazón y nos apoyan también económicamente a través del NECI que colocamos al final de la emisión, el 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez. Dios les bendiga grande y abundantemente. Martica, muy buenos días. La invito para que comencemos con oración. Gracias, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por este nuevo día y por poder reunirnos en oración contigo, Señor. Hoy pedimos discernimiento y te pido que hoy esta palabra nos llegue a nuestros corazones, a cada uno de nosotros y poderla compartir con todos los demás. Señor, te entrego hoy esta liturgia, Señor, para que sea tú hablándonos en medio de ellos. Hoy la palabra nos dice que el Señor nos dice que nosotros somos sus ovejas y que Él nos llama y que Él nos conoce y que Él nos sigue. Entonces, ese es el mensaje que nos está regalando el Señor hoy. Entonces, iniciamos con la bendición de Dios en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Eh, Iniciamos con la primera lectura, por favor. Del libro de Samuel. En aquel tiempo, el joven Samuel servía al Señor al lado de Elí. La palabra del Señor era rara en aquellos días y no eran frecuentes las visiones. Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos habían comenzado a debilitarse y no podía ver. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió: Aquí estoy. Corrió a donde estaba Elí y dijo: Aquí estoy porque me has llamado. Respondió: No te he llamado, vuelve a acostarte. Fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue a donde estaba Elí y dijo: Aquí estoy, porque me has llamado. Respondió: No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Se levantó, fue a donde estaba Elí y dijo: Aquí estoy porque me has llamado.
Comprendió entonces Elí que era el Señor el que llamaba al joven y dijo a Samuel: ve a acostarte, y si te llama de nuevo, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue a acostarse en su sitio. El Señor se presentó y llamó como las veces anteriores: Samuel, Samuel. Respondió Samuel: habla, que tu siervo te escucha. Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan a Berseba, supo que Samuel era un auténtico profeta del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y, en cambio, me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no le permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía era muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él les responde: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos damos unos minuticos y nos llenamos de la gracia del Espíritu Santo para poder discernir en cada uno de nuestros corazones, para poder compartir esta palabra con nuestros hermanos y los que nos escuchan.
Bueno, hermanitos, ¿quién quiere iniciar con el discernimiento? Sigue, Gracilita, por favor. Gracias, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga. Pues qué bonito esta lectura de Samuel. Hoy nos hace nos cuenta la historia, ¿cierto? Nos cuenta la historia de Samuel, que aún no conoce la voz de Dios, pero el Señor lo llama en medio del silencio y gracia. O sea, lo llama a esa orientación del sacerdote Elí. Samuel aprende a responder porque Elí le dijo, ¿cierto? Si le habla el Señor, contéstale. Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Es una escena que nos recuerda que Dios también nos sigue hablando hoy a nosotros. Y todos estos días, ¿cierto? Él nos llama y cada día nos llama a que lo escuchemos, pero para ese llamado necesitamos como ese silencio interior, como entregarnos con esa humildad y esa disposición para escucharlo. Y muchas veces nosotros decimos que sí, pero no lo hacemos de corazón, ¿cierto? Entonces, ese llamado de hoy de Samuel es eso, ¿cierto? Que escuchemos al Señor, escuchémoslo, démosle esa importancia a lo que es Él, lo que Él quiere que nosotros seamos también. Aprendamos a escuchar la palabra del Señor. En el Salmo nos expresa como esa actitud de corazón que agrada a Dios. No bastan los sacrificios externos. Lo que Él quiere es un corazón obediente y disponible. También el salmista acá nos enseña a hacer la voluntad de Dios, que debe ser nuestra mayoría y nuestra mayor alegría para nosotros seguir estos pasos. Entonces el mensaje es como la obediencia, ¿cierto? A la escuchar. En el Santo Evangelio, Jesús sana a la suegra de Pedro y cura a muchos enfermos expulsando demonios. Sin embargo, en medio de tanta actividad, Jesús se retira a orar. De ahí nace su fuerza y claridad para continuar la misión anunciada al reino de Dios, porque eso es lo que Él hace, ¿cierto? Anunciar su reino de Dios a todas partes, sin diferencia ninguna. Dios nos llama constantemente, pero solo quien lo escucha con atención, quien ora con sinceridad y dispone a servir, puede responder como Samuel. Así a nosotros también podemos hacerlos. Jesús nos enseña que la oración es esencial para vivir y cumplir la misión que Dios nos confía, y eso es lo que Él quiere, ¿cierto? Que lo escuchemos, que vayamos y llevemos esa misión como Él la hace, llevar la palabra a diferentes partes. Aprendamos a hacer silencio, a escuchar esa voz de Dios y a decir cada día con fe: aquí estoy, Señor, para hacer tu santa voluntad. Qué delicia y qué alegría, o no sé de qué otra forma decirlo, pero escuchar la palabra del Señor es lo esencial, lo digo para mí, y así qué rico que todos nosotros le pusiéramos esa importancia a ese mensaje, al amor de Dios que nos refleja en esta lectura, y asimismo nosotros también ir regando todas estas semillitas. Qué rico empezarlo con la familia, nosotros, con los niños, ¿cierto? Y con las personas que nos rodean, con la comunidad. Aprendamos a escuchar la palabra del Señor en silencio. Amén y gracias. Gracias, Gracilita. Celina, por favor. Gracias, Martica. Muy buenos días, comunidad. Bueno, hoy encuentro que el Señor nos habla de una manera tan hermosa. ¿A qué nos invitan estas lecturas? A que aprendamos a identificar esos llamados cuando el Señor los hace. Qué maravilloso ejemplo nos da Samuel
a través de su propia historia de vida. Siendo niño, ayer veíamos cómo Ana, ella oraba en su interior, ella pedía al Señor con ese anhelo, con esa fuerza, por ese hijo, por Samuel. El Señor se lo concedió. Sin esa oración, ese apego hacia el Señor, fue dado también a Samuel. Y aquí Samuel, en medio de su crecimiento, porque hasta ahora estaba aprendiendo, él iba entendiendo cómo era la presencia del Señor. Pero gracias a Elí le enseñó. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el Señor nos llama, a veces nosotros no identificamos la manera, la forma, cómo se manifiesta el Señor. Y aquí Samuel nos da ese ejemplo. ¿De qué manera lo escuchó? Pero él entendía que le estaban llamando, mas no identificaba quién le llamaba. Eso nos puede pasar a nosotros también. Muchas veces el Señor nos llama y a veces nosotros o andamos distraídos o no aprendemos a identificarlo. Pero hoy, en este ejemplo, el Señor nos está dando esa forma de poderle escuchar. Cuando nos llama el Señor, aprendamos esa oración hermosa que le enseñó Elías a Samuel. Señor, he aquí, aquí estoy, Señor, porque me has llamado. El Señor nos llama todos los días, pero muchas veces no sabemos escuchar. Hoy nos invita la palabra a que cada día nos levantemos con esa imagen del Señor, de aprender a servirle. Consagremos nuestro día como lo hizo Ana, que consagró a su hijo, y Samuel también fue consagrado al Señor. Ese es el ejemplo maravilloso que nos da hoy la palabra. El salmista aquí nos reivindica también cómo se manifiesta la voluntad del Señor. Cuando nosotros nos entregamos, damos todo, le decimos, Señor, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo te pertenece a ti, Señor, te lo entrego. Mis tristezas, mis alegrías, mis proyectos, mis sueños, mi vida, Señor, te la consagro a ti. Sé, Señor, que tú quieres que yo te responda de la manera como tú me has enseñado, de la forma como me iluminas. Qué hermoso lo que nos enseña el salmista. Aprendamos a esa, digo yo, alabanza y decirle, Señor, aquí estoy para servirte. Y a través del Santo Evangelio, qué maravilloso lo que nos enseña el Señor. A pesar de tener un día tan ocupado, preocupado, entregado, dando él a conocer al Padre, porque de él es donde provienen todas estas obras, el Señor se encierra, se va a su lugar de oración, va a agradecer, va a orar, como también es un ejemplo para nosotros, que el Señor cada día él se preocupa por los demás, por el pueblo, por los más necesitados, pero ante todo tiene presente la oración. Y de aquí para adelante, creo que eso es lo que nos está enseñando las lecturas. Aprendamos a orar y a escuchar siempre la palabra del Señor. Ese llamado que nos hace para servir con amor, con decisión, y sobre todo con verdadera entrega. Amén. Gracias, Gracias, Martica. gracias, Eli. Dorita, por favor. Es María Nancy. Ah, Nancy, Sí. perdón. Desde el domingo, la liturgia nos, o por lo menos yo no entiendo así, me iniciaba el ministerio Jesús. Bueno, desde hace rato, pero ya públicamente lo iniciaba el domingo con su bautismo. Después vimos cómo el servicio, la autoridad de él era con amor, con todo el amor, con todo lo que contiene el amor, el que no lo hizo solo, que eligió a algunos, que llamó a algunos directamente, e incluso con Samuel veo que desde el vientre materno
lo eterno lo había elegido. Entonces, para mí, me invita a fortalecer mi servicio, entender que fui elegida no por perfecta, no por académica, no por saber, para saber el bautismo, por ejemplo, Jesús no tenía necesidad de bautizarse, pero él me invita también a estar ahí con los preceptos de la iglesia, no estar sola, no soy sola, estar en comunidad, caminar en comunidad, seguir los preceptos, los sacramentos, cómo presto mi servicio y por sobre todo que he sido llamada y elegida, hemos sido llamados y elegidos. El Señor ha hecho grandes milagros en nosotros, así como lo hizo con la suegra de Pedro. Y la suegra de Pedro se levantó aquí a servir inmediatamente, o sea, que el milagro sea solo un medio, un fin. Y así como Samuel, mire, eso de Samuel, Samuel no dice ahí, nos dice la introducción, el contexto, que Samuel no conocía al Señor aún, y ahí sí todo, ahí estaba. Samuel era dócil, Samuel amaba, sabía para qué estaba allá, que podamos decir, como dice, como él le dijo a Samuel, habla Señor, que tu siervo escuche, que podamos decir, como dice el Salmo, más que una respuesta a un himno, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, que nos enseñe a escuchar, porque a veces nos llama de todas las maneras y no lo entendemos, que nos dé esa docilidad y esa llenura del Espíritu Santo, lo dejemos actuar todos por el bautismo que tenemos el Espíritu Santo, pero no lo dejamos actuar, lo tenemos allá arrinconadito como en el cuarto de los chécheres. Dejémoslo actuar, seamos dóciles, amemos, como dijo Graciela, amemos y que hacer la voluntad de Dios sea nuestra alegría. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién más nos quiere compartir la palabra? No hay más manitos levantadas. Entonces les voy a dar mi discernimiento, sí. El Señor hoy nos llama por nuestro nombre y a cada uno de nosotros también nos da una misión desde el bautismo. Unos pues para el sacerdocio, otros que para el matrimonio, otros que para la soltería, en fin. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener ese discernimiento y esa tarea que el Señor nos colocó en el momento del bautismo, saberla desarrollar y saber discernir cuando el Señor nos está llamando. Saber que nosotros en cada momento tenemos ese amparo del Señor. Dice una palabra que encontré aquí, dice, mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Entonces es tratar de escuchar la palabra del Señor en cada momento, saberla discernir, porque a veces nosotros pensamos que la podemos encontrar en cualquier momento, pues no, es en el momento de Dios, es en el discernimiento que nosotros hacemos con la gracia del Espíritu Santo para poder saber en qué momento el Señor nos está llamando, en qué momento podemos actuar y qué tenemos que hacer. Entonces esa es la invitación que siento que nos regala el Señor hoy. Normita, lo invito para que nos comparta su discernimiento, por favor. Gracias, Martica. No hay nadie más que quiera compartir. No, Señor. Sí, no hay duda que, bueno, ayer hablábamos de lo importante que es que tengamos conciencia de que en nuestro servicio, en nuestro ministerio, en el ejercicio de nuestros carismas, podamos afectar positivamente, podamos ayudar a transformar la vida de las personas que de alguna manera se relacionan con nosotros. Que cuando predicamos la palabra, no lo hagamos, lo decíamos ayer, no lo hagamos solo por intelectualismo o con tecnicismos
o por vanidad, o por orgullo, o por algún otro interés, sino que haciéndolo sincera y genuinamente, busquemos el cambio y la transformación de la vida de las personas. Hoy Jesús va desarrollando ese ministerio, va desarrollando su servicio. Decíamos ayer que la autoridad de Jesús se fundamenta en el amor, no se fundamenta en el poder ni en el conocimiento. El Evangelio de hoy nos dice que en aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Generalmente el cambio y la transformación que una persona sufre, en el buen sentido de la palabra sufre o vive, cuando tiene una relación con Dios, cuando escucha la palabra de Dios, cuando de pronto le hemos predicado, hemos orado por ella, le hemos orientado, etcétera, lo que hayamos hecho. Generalmente, lo que debería de producir o el cambio que debería de producir en nosotros debería ser ese, que se nos pase la fiebre y podernos a servirle a los demás. Recuerden ustedes que la fiebre es un signo de infección. Y en la vida espiritual tenemos muchas infecciones. Sobre todo hay una infección muy, muy callada, muy soterrada, muy encubierta, que se llama el egoísmo. Casi por naturaleza pareciera que fuéramos egoístas, egocéntricos. Si no estoy mal, Dorita lo decía ayer o antier. Primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que sobre para mí. La fiebre del individualismo, la fiebre del primero yo, la fiebre del no me importan los demás, la fiebre de cada quien allá con su problema, la fiebre de allá cada quien con sus necesidades. Esa fiebre se le pasó a la suegra de Pedro. Y a nosotros se nos tiene que pasar esa fiebre. Si realmente la palabra de Dios toca nuestros corazones, si realmente la palabra de Dios nos ministra, si realmente la palabra de Dios va a transformar nuestras vidas, la primera y natural transformación tiene que ser esa, romper con nuestro individualismo, romper con nuestro egoísmo. ¿De dónde nace esa sanación del encuentro personal con Jesús? La cogió de la mano y la levantó. Si Dios tuvo misericordia conmigo, si Dios tuvo compasión conmigo, si Dios me amó, si Dios me perdonó, si Dios me sanó, si Dios me liberó, si Dios... Lo mínimo que yo puedo hacer es comenzar a hacer lo mismo con los demás. Lo mínimo. Desafortunadamente, en nuestra iglesia católica pasó lo mismo que pasó en algunas corrientes cristianas evangélicas o protestantes. Y yo le voy a colocar aquí un nombre, me le voy a inventar un nombre. La carismaniasis. No sé si existirá algo parecido. ¿Y qué es la carismaniasis o cómo lo podríamos llamar? En las iglesias cristianas evangélicas sucedió una especie de corriente lo llamaban ellos cruzadas de milagros.
cruzadas de milagros. Entonces, no sé cómo lo harían muy bien, pero creo yo que juntaban como distintos pastores con distintos carismas y hacían un gran congreso en el cual el centro eran los milagros. Claro que predicaban el evangelio y claro que ganaban almas para Cristo. Y ustedes saben que ellos, un poquito más que nosotros, son expertos en el tema de conquistar corazones, conquistar almas. Entonces hacían esas cruzadas de milagros. Y en nuestra iglesia católica también pareció algo muy parecido. Sucedió algo muy parecido que sacerdotes haciendo misas de sanación, haciendo misas de liberación, haciendo misas de milagros. ¿Y eso a qué llevó a la gente? No a que se centraran tanto en Cristo, en su palabra y en su evangelio, sino que se centraran más en los signos externos, en las sanaciones, en los milagros y sobre todo en aquellos milagros individuales, lo que Dios hizo por mí. Y es hermoso y es maravilloso y yo no dudo que el Señor haya sanado muchos cuerpos y muchas almas. Pero es que el problema no es el milagro. El problema fue que no se levantaron, no se les pasó la fiebre. El problema fue que siguieron en su propio individualismo. Y de pronto todavía hoy dicen, ah, sí, a mí en una misa de esas el Señor me sanó. Y yo no voy a negar el milagro. Yo no te voy a decir que no te sanó. Porque de pronto negar el milagro sería como negar a Dios. Pero lo que no se vieron fueron los efectos. Así como cuando uno tira una piedra en un laguito y salen unas ondas, entonces la piedrita sí cayó, el agüita sí saltó, pero las ondas no se vieron. No hubo una repercusión en nuestras vidas, no salimos de nosotros mismos. Digo yo no salimos, pues me refiero a muchos que participaron de esas misas de sanación, de liberación y de milagros, o de esos congresos o las cruzadas evangélicas de milagros, pero luego siguieron en su propio individualismo y siguieron en su propio egoísmo. La fiebre no se les pasó. La fiebre no se les pasó. Tal vez el milagro más grande aquí no fue que se le pasara la fiebre, sino que se puso a servirles. Ese fue el milagro, se puso a servirles. Entonces tendríamos que preguntarnos nosotros, los miembros de Fuentes de Misericordia, los miembros de los grupos de oración, los miembros de las comunidades, los miembros de la Renovación Carismática Católica, los miembros de los grupos apostólicos de cada parroquia, deberíamos de preguntarnos, ¿todavía tengo fiebre? Estoy afiebrado, estoy afiebrada en mi egoísmo, en mi envidia, en mis celos, en mi individualismo, en lo que sea. Todavía sigo afiebrado, sigo enfermo. Me da rabia que otros prediquen, me da rabia que otros oren, me da rabia que otros sirvan, me da rabia que otros ayuden, me da rabia que otros, el Señor los use. A lo mejor el Señor los tomó de la mano. A lo mejor han tenido un encuentro personal con el Señor, pero no se han levantado y no se les ha pasado la fiebre. O se les pasó la fiebre por un momentico, sirvieron por un ratico, sirvieron por un tiempo y luego ya volvieron otra vez. Recayeron, diríamos nosotros, recayeron en esa enfermedad, en esa fiebre. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Porque es que la idea no es que los demonios prediquen. La idea no es que sean los demonios los que hagan los milagros, las obras del Señor, sino los discípulos. Ni siquiera los seguidores, los discípulos.
Se levantó de madrugada cuando todavía era muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Tal vez la pregunta sería, ¿y de dónde salía esa autoridad de Jesús? ¿Y de dónde venía esa fuerza? Muy probablemente de esa madrugadita que se pegaba a hacer oración. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Ya al encontrarlo le dijeron, todo el mundo te busca, todo el mundo te busca. ¿Pero por qué lo busca todo el mundo? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que quieren suplir esas personas que están buscando a Jesús? En el fondo, ¿qué es lo que quieren? Y Jesús les responde, vámonos a otra parte. ¿Por qué Jesús les responde eso? ¿Por qué Jesús les dice eso? No se supone que la lógica sería que Jesús dijera, ay, sí, me están buscando, ¿dónde están? Venga, vamos donde toda esa gente pobrecita, toda esa gente que está enferma y endemoniada, vamos a ayudarlos. ¿Saben por qué Jesús prefiere irse a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí? ¿Saben por qué? Porque Jesús conoce el corazón de esas personas. Es que nosotros creo que hemos confundido a Jesús, nosotros confundimos a Jesús con un bonachón, con ese Dios, porque Jesús es Dios, que va haciendo milagros a granel, va haciendo milagros a granel, va haciendo milagros a granel, va repartiendo milagros. Y entonces Jesús compareciera que levantar la mano a ver quiénes necesitan que el Señor les sane de un dolor en la cabeza. Sanos, hombre, ya, ¡pum!, quedaron sanos. A ver, los que necesitan que el Señor los sane del hígado, ¡pam!, que los sane el Señor. A ver, y entonces como que Jesús pareciera que fuera repartiendo milagros. ¿Se acuerdan ustedes de esa película? ¿Cómo se llamaba? Pues, ustedes de pronto se acordarán que el tipo ocupó el lugar del papel de Dios, o como que Dios todopoderoso. Aquí mi hijo me sopló, todopoderoso. Y este señor repartiendo milagros a diestra y siniestra. Es más, ¿cuántos de los que estamos aquí, al leer este pedacito, vamos a otra parte, de pronto se molestarían con Jesús? ¿Cómo así que vamos a otra parte? Si aquí lo estamos necesitando, no que es tan bueno, no que es tan misericordioso, no que es tan buena gente. ¿Saben yo qué pienso? Que el Señor también se cansa. Se cansa de ver nuestra hipocresía, se cansa de ver nuestra desidia, se cansa de ver nuestra pereza, se cansa de ver nuestra mediocridad, se cansa de que haya personas que reciben y reciben y reciben y reciben y no dan. Y no se levantan a servir, no se levantan a trabajar, no se levantan a misionar. Vamos a otra parte. A lo mejor hasta los mismos discípulos de Jesús le dirían y pensarían, ¿y este qué? ¿Qué le dio? ¿Por qué no sale a ayudar a toda esa gente que lo está buscando? Y es que se nos olvida esa frase tan incómoda, tan maluca. Es maluca. En la Biblia que dice que no le tires las perlas a los cerdos. No le tires las perlas a los cerdos. Si uno ve que una persona no valora, si no se trata de si agradece o no agradece, porque es que agradecer es muy fácil. Es fácil. Gracias, muchas gracias. Dios le bendiga. Agradecer es fácil. Decirlo es fácil. Pero es que Dios no está esperando que la gente le diga, ay, sí, Señor, gracias. Me sanaste, me curaste, me liberaste. Dios está esperando es acciones. Por eso esa canción de Ricardo Arjona, si no estoy mal, que dice, Jesús es verbo y no sustantivo. Jesús es acción. Jesús es trabajar, Jesús es servir. Jesús es hacer, Jesús es ayudar. Pero si tú te quedas ahí solamente reciba y reciba y reciba y no das,
No te quejes de que el Señor se vaya a otra parte. No te quejes después. Norman, pero es que. No, no hay peros. No, no hay peros. No, no hay peros. Así recorrió toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Norman, el evangelio de hoy está muy duro, sí, claro. Y por eso es tan importante la primera lectura, el texto de Samuel, que ya lo leímos y ya nos dimos cuenta que el Señor llamó 3 veces a Samuel y Samuel se fue para donde Elí. Aquí estoy, Señor, ¿para qué me llamas? ¿Qué necesitas? Hasta que Elí se dio cuenta de que no era, que era la voz de Dios. Y entonces le dice a Samuel, mire Samuel, váyase tranquilo. Aunque aquí hay un detalle interesante. Venga a ver. En aquel tiempo el joven Samuel servía al Señor al lado de Eli, servía al Señor. Otra vez está hablando del servicio. La palabra del Señor era rara en aquellos días. Uy, sí. Sí era raro. Hoy en día también es rarísimo. Que uno diga, Dios me habló, Dios me dijo, para la gente eso es rarísimo. Lo creen a uno loco. Y eso lo estoy diciendo afuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, que uno diga, Dios me dijo, usted está loco, ¿usted qué le pasa? ¿Usted qué se está creyendo? Debería ser lo más habitual, debería ser lo más normal. Debería ser muy claro la diferencia entre el mundo y la religión. El mundo en donde Dios no habla y la religión en donde Dios habla todo el tiempo. Pero bueno, lo cierto es que hoy en día pasamos por locos aquellos que decimos Dios me dijo de alguna manera. Claro, hay otros fanáticos, hay otros que han exagerado y que a todo le han puesto la palabra de Dios, no. Y Dios me dijo a través de ese zancudo, y Dios me dijo a través de esa mosca, y Dios me dijo a través de esa lombriz. Pere. Con calma. Que usted discierna y que usted entienda que Dios le puede estar dando un mensaje a través de eso. Sí, claro. Lo dice Romanos capítulo 1, verso 18, que Dios habla a través de toda su creación. Es cierto. Pero pues estamos hablando de mensajes espirituales. Y no eran frecuentes las visiones. Lo mismo, ¿no? Los carismas, los dones, no eran frecuentes. Hoy en día la gente se extraña o se aterra de que alguien ore y se sanen los enfermos o se expulsen los demonios, o de que haya gente que de pronto no tiene clériman, que no tiene hábito de tela, de ropa, y ande predicando por ahí, se les hace rarísimo eso. No eran frecuentes las visiones. Un día Lee estaba allí acostado en su habitación, sus ojos se habían comenzado a debilitarse y no podía ver, era ciego. Se estaba quedando ciego Eli. Yo creo que en el mundo hay mucho ciego, mucho ciego. La lámpara de Dios aún no se había apagado. Esta era la frase que quería encontrar. La lámpara de Dios aún no se había apagado. Para hacerme entender, cada vez que usted va a un templo, mi hermano, yo sé que hay muchas personas que van a la imagen de la Virgen, a la imagen del Señor de los Milagros, a la imagen de algún santo de su devoción, pero nosotros los renovados vamos es al Santísimo, vamos al Sagrario. ¿Cómo saber si realmente la presencia de Jesús Eucaristía está en ese Sagrario? La presencia real de Jesús vivo, pan de vida, consagrado está ahí, porque debe haber una luz encendida. Antiguamente era siempre un cirio. Hoy en día ya ponen esas lamparitas que se enchufan a la electricidad y ahí hace una lucecita para que la gente se dé cuenta de que ahí siempre está Jesús. Pienso yo es que el problema radica en que si la luz se va, la lamparita se apaga. Y la idea es que esa luz arda día y noche. Ojo, día y noche. Esa lucecita siempre debe estar encendida, día y noche. No puede pasar un minuto, un segundo en que esa luz no ilumine. Entonces, cuando ya la velita se está acabando, los encargados del templo, los encargados de
del templo, de la sacristía, antes de que se acabe, la cambian. No esperan a que se acabe, sino que la cambian y encienden una nueva. O con la que está ahí, encienden la nueva y cambian la que está, dejan, no importa que se bote un pedacito de cera. Esto lo estoy diciendo a nivel material. Ahora miremoslo a nivel espiritual. La lámpara de Dios aún no se había apagado. Y en esto yo que tengo que dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de las circunstancias en que vive el mundo de hoy, la lámpara de Dios, la luz de Dios no se ha apagado. El Espíritu de Dios no ha dejado de actuar. La unción de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios, los dones de Dios, los carismas de Dios, la palabra de Dios, no se ha apagado. Y es más, yo diría, es nuestro deber mantener esa lámpara encendida, esa luz ardiendo. Y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. O sea, estaba a la luz de la lámpara. Entonces, ahí vienen los tres llamados, ¿cierto? No lo leamos para no alargarnos. Vienen los tres llamados. Y de alguna manera yo creo que lo que el Señor le estaba diciendo a Samuel y nos está diciendo ya a nosotros es nuestro deber mantener la lámpara encendida. Es nuestro deber mantener la lámpara encendida. Dice que comprendió entonces Elí que era el Señor el que llamaba al joven y le dijo a Samuel, ve a acostarte y si te llama de nuevo di, habla Señor que tu siervo escuche. Esa debería ser nuestra oración personal. Habla Señor, háblame, dime qué tengo que hacer. Dime qué debo hacer, Señor. Guíame, oriéntame. Pero necesitamos docilidad, necesitamos obediencia, necesitamos fe, necesitamos convicción. Norman, pero siempre que uno sienta que el Señor le está inspirando algo, lo debe de hacer. Sí, con prudencia, con discernimiento, con respeto, con cuidado, porque hay normas como básicas y elementales. Por ejemplo, Dios nunca te va a pedir nada que atente contra la integridad de los demás, ni la tuya ni contra la de los demás. Yo les he contado a ustedes que en alguna ocasión yo sentí que Dios me habló y me pidió un ayuno. Y ya era un ayuno bastante extremo. Y yo le dije a Dios, yo lo hago, yo arranco al fin. Pero si esto a mí me enferma o algo me pongo mal, yo lo cierro. ¿En qué radicó el milagro? En que no me puse mal durante ese ayuno. Y entonces lo pude hacer como sentí, que para mí fue un tremendo milagro. Y ahí me di cuenta de que era Dios el que me estaba guiando y orientando. Entonces, uno todo lo debe hacer con prudencia. Hay personas que se afianzan mucho en sus propias palabras. No, pero es que yo le dije al Señor que iba a hacer un ayuno de 6 meses y lo voy a hacer a pan y agua y... Pero un momentico. Bájese, bájele el orgullo. Bájele al orgullo. Usted tiene usted no se fundamenta en sus palabras ni en sus promesas y es que lo que yo digo yo lo hago porque yo lo cumplo y porque yo soy así, porque yo. No, no es lo que Dios muestre, es lo que Dios revele. Y de pronto, cuando yo tomo decisiones o cuando digo algunas cosas o cuando quiero hacer algo, a lo mejor me estoy equivocando, a lo mejor la idea inicial está bien, pero a lo mejor la idea final está mal. La idea inicial está bien, pero la idea final está mal. Entonces hay que ir haciendo discernimiento en el camino. Entonces Samuel se va para el templo. Se presentó el Señor otra vez y le dice, Samuel, le llamó por nombre propio, como ustedes lo dijeron. Respondió, habla Señor, que tu siervo escuche. Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. Una de las claves para saber si un profeta es profeta de verdad es que lo que dice se cumple. Todo Israel desde Dan a Berseba supo que Samuel era un auténtico profeta del Señor. Qué rico que la gente pudiera decir que nosotros somos, no por nosotros, no por nuestras perfecciones o por nuestros talentos, como lo decía Nancy, sino por la gracia de Dios,
por el amor de Dios y por el servicio, que la gente pueda decir, este es un auténtico servidor del Señor. Este fulano o fulana, sí le sirven realmente a Dios. Están es para servirle a Dios. Se les nota su actitud, su compromiso, su entrega, su dedicación, su humildad, todas las características. Entonces, qué bonito, ¿no? Qué bonito que la gente pudiera decir eso y que nosotros pudiéramos decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Siempre que le pudiéramos decir hacia el Señor, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Habla, Señor, que tu siervo escucha, aquí estoy para hacer tu voluntad. O como Isaías, envíame a mí, Señor. Aquí estoy, envíame a mí. Yo sé que el Señor quiere actuar, yo sé que el Señor se quiere mover en medio de nosotros, yo sé que el Señor quiere hacer milagros, yo sé que el Señor quiere extender su reino, pero creo que necesita de gente dócil, de gente sin tantas fiebres, de gente que sea capaz de levantarse y ponerse a servir, de gente que sea sincera y que quiera escuchar a Dios no solamente con los oídos del cuerpo, sino con los oídos del alma y del corazón. Dios les bendiga, mis hermanos, muchísimas gracias. Gracias, Normita. Señor, te damos gracias por esa palabra tan hermosa que nos regala y le pedimos la gracia del Espíritu Santo para que logremos servir de corazón a todos los que nos necesitan y que estemos siempre ahí, Señor. Solamente pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé esa gracia para poder servir. Que ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para para que que, siga ahorita. para que aprendamos a dominar las fiebres y a seguir adelante de acuerdo a lo que el Señor espera de nosotros. Amén. Amén. ¿Quién más quiere orar? Para que el Señor nos conceda la gracia de dominar todo aquello que no nos permite crecer en el camino ni llegar hacia el Señor. Dominémonos a sí mismos de aquello, de esas fiebres que hoy nos hablaba las palabras del Señor. Démosle gracias al Señor por todo aquello que nos provee para nuestro bien y compartir. Amén. Amén. para que el Espíritu de Dios, y le pido al Espíritu de Dios que me ayudes y me dé ese discernimiento, esa facilidad y ese don de poder entender más la palabra y ser su servidor y escuchar su palabra, Señor. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanitos, todos invitados, a partir de esta semana ya estamos reuniéndonos presencialmente en los grupos de oración que tenemos diariamente, los lunes en Zulia, en Zulia de Fusagasugá, los martes en el Eduardo Santo, los miércoles en San Cristóbal, los jueves en Castilla, los viernes en Albolizadora Alta y Bosa y los sábados en el norte. Invitados todos, también para invitarlos al Santo Rosario a las 3 de la tarde, que los estamos orando por diferentes intenciones. Invitados todos a las 3 de la tarde también por este mismo medio. También invitados a que nos sigan colaborando económicamente al NECI 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. Agradezco a todos por su compañía. Buen día y todos en la bendición del Señor. Amén. Amén.